Yo nunca realmente hice foto con la intención más que de tener un pretexto para hacer algo en la vida. Nunca me imaginé yo que tenía así grandes alcances, ¿no? Todo esto que yo hago tiene una gran conexión con todas las artes. Yo creo que hay dos tipos de arte. El arte que lo único que le interesa es buscar la parte bella del placer estético. Y hay otra que trata de reflejar el sentido social, cultural, las condiciones de la época en que fueron tomadas. ¿Listos? ¿Máscaras? Muy bien. Yo siento que eso es lo que nos hace falta un poco. Si tú no entiendes la esencia de la situación que estás fotografiando, entonces simplemente será un registro. Entonces, ¿tiene un sentido social lo que uno hace? Yo creo que en el caso mío sí lo tiene. Entonces, existe la objetividad en el arte, digo, porque todos tenemos una visión particular de los hechos. Y no creo que sea posible un registro que lo diga todo, pero sí voy a tratar de decir lo que yo quiero decir. Soy un fotógrafo más libre. Yo digo que un ser humano es mejor si tiene una relación con la tierra. Mira, eso es café. Ahí. Aguacate, manzana, hierba santa, ejotes. De aquí comíamos. Todo el año hay limón. Todo esto te va enseñando a tener un acercamiento diferente hacia la vida. Uy, yeah. Vamos al béisbol. Mi papá llegó de Estados Unidos en la época del macartismo y nunca regresaron, ya mis papás jamás regresaron a Estados Unidos. Se trajo un par de cámaras y empezó el negocio de hacer tarjetas postales. En Hawái se había hecho aficionado de la foto. Tenía su Leica, 1936, y ahí es donde él empieza a ser fotógrafo. Del lado de tu abuelo venían un poco del trotskismo, ¿no? Del trotskismo, bueno, del Ejército Rojo. Del Ejército Rojo. Pero mi papá, curiosamente, era stalinista. Y se afilia al Partido Comunista. Él quería ser comunista. El único educado que salía de la universidad en 1933 fue mi papá. Entonces lo subieron a un templete a echar el rollo, que compañeros, que hay que unirse. Y cuando llegaron
la policía montada. Le pusieron una guamisa que lo dejaron ahí con chipotes. Después de eso quedó mudo 50 años, ya nunca más volvió a hablar. Aquí hay fotos que tienen 35, 40 años. Esta está padre, mira. Esta es una de mis primeras fotos. Esta fue tomada en 1972, en San Cristóbal. Imagínate, 72. ¿Cuántos años son del 72 para acá? 46. Puta, es un chingo. Pues imagínate, todavía era adolescente. De hecho, yo empecé robándole una cámara a mi papá, una vieja Leica, que era su cámara favorita, en el 70, ¿no? Todavía yo en la prepa. Entonces me la empezaba yo a llevar los fines de semana. Me fascinaba. Empezó a comprarme rollos mi mamá. Mi papá todavía no sabía que me estaba yo robando la cámara. Y cuando él se da cuenta, entonces dice, no, pues regrésame mi cámara y me compró una Pentax. Mira, esta es mi nana. Esperanza es una historia muy trágica porque de niña el padrastro le ponía unos guamazos y la dejó coja, la querida Esperanza. Entonces, pues esta es cuando todavía estaba yo en la prepa. ¿Cómo decides irte con Marta a Chiapas? ¿Por qué? ¿Ya no aguantaban aquí? ¿Los corrieron los papás de la casa? ¿O qué pasó? El que sí no aguantaba era yo. Marta, mi hermana, siempre fue la que tenía ella que cuidarme. Entonces, esa es mi relación que yo tengo con Marta. Marta se va a Chiapas. Como antropóloga. Como antropóloga. Entonces mi hermana, cuando ella se fue, le dije a Marta, oye, pues llévame, ¿no? Y entonces fue mi primer viaje a Chiapas, 1973. Y a ese viaje te llevaste una cámara. ¿Qué va a encontrar Antonio allá? Va a ser muy interesante. Una parte de él que está todavía por conocerse. Es que yo llego a un pueblo perdido en las montañas con 5,000 habitantes. Es lo que había en San Cristóbal cuando yo llego, en 1973. Obviamente, pues ya había visto yo fotos de muchos fotógrafos, ¿no? Y la parte indígena, pues obviamente yo dije, vamos a intentar darles vida a estos personajes. Digamos que cuando se da el levantamiento zapatista, pues era la primera vez que mucha gente llegaba a San Cristóbal. En aquellos años, tú podías ir a una comunidad y no había nadie que hablara español. La gente salía huyendo porque pensaban que yo iba a robarme a los niños y convertirlos en jabón. Y era la primera vez que veían una cámara. Habían más indígenas en el pueblo que locales, pero los locales hacían que los indígenas se tuvieran que ir. Podían entrar desde las 4 de la mañana, pero para las 6 de la tarde tenían que estar fuera. Y el que se quedara era ultrajado, los amarraban, los desnudaban y los metían a la cárcel y luego los volvían a sacar desnudos a barrer las calles. Esos eran los que barrían las calles todas las mañanas. Existe un serio problema en México, ¿no? El desprecio que había hacia los indígenas. Sigue habiendo ese profundo racismo que existe en México. El respeto a los pueblos indígenas, con sus lenguas, sus tradiciones. Esta roñosita es la támala, el frijol rojo, frijol negro.
ver. Los que hemos nacido en una comunidad zapoteca, mije, chinanteca, maya, náhuatl, somos afortunados porque hemos tenido la oportunidad de recibir de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, conocimientos muy valiosos que nos han permitido entender el mundo, que nos han permitido entender la realidad. Y uno de esos conocimientos muy valiosos es la cultura del maíz. ¿Cómo fue que yo enteré? Es la pregunta. Pues enteré porque llevo 30 años chupando con ellos. No hay de otra, si no, no entras. Todo esto de la foto es un convivio. Entre dos personas, entre un clan, entre una fiesta. Y ahí tienes que entrarle al parejo. El tipo de trabajo que hacemos algunos es de mucha pasión y de curiosidad. Si no, no se da. Y tienes que estar un poco loco, ¿no? Si te tienes que empedar, te empedas. En ese momento es que te haces invisible. Cuando tú participas con ellos, ya eres parte de ellos. Ya no eres el extranjero que viene a robarles algo. ¿No? Ya todo el mundo te acepta, entonces eres parte de... En sí lo respetan los pueblos indígenas por lo que hizo en Chiapas. Aquí en Oaxaca las puertas siempre están abiertas porque dicen, es el que respetó la comunidad. Cuando puedes entrar, ¿qué confianza tienes que dar para una persona que mide lo que mide Antonio y güero y ojos azules, entrar a estas comunidades y que no lo vean diferente, lo ven como... Yo siempre digo, ¿qué ven cuando lo ven, no? ¿Qué es, doñita? ¿Cecina? Este se llama hígado seco. ¿Usted de dónde viene? Yo de la panza de mi mamá, ya que está. Eso ya sé que de ahí viene usted. Yo también de ahí vengo. ¡Ay, también viene! ¡Ay! Ya me hizo reír, ¿ya ves? Ya venía usted triste, aquí ya se está usted riendo. Póngase playita, mira, moradita, mira, ahí moradita. ¿Cuál va a llevar? Mira. Mira. ¿A cómo está? A 6 por 20. ¿Cuánto va a llevar? ¿Quiere barbacoa? Quiero barbacoa. Pues si ves, les da mucha dignidad, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Tienes que entender la historia antes de que vayas a tomar una foto y saber qué es lo que vas a contar. No puedes ir porque tomaste la clase ayer y luego ya te metes al pueblo. Hay protocolos. Todos estos fotógrafos de la generación de Antonio entienden esos protocolos. Saben a dónde se meten y dónde no se meten, ¿no? Cómo se meten, qué es lo que quieren contar. Creo que el ojo, él tiene un ojo privilegiado porque él entra, él quiere saber por qué de las cosas. No es suficiente documentarlo de afuera, ¿no? Y creo que esa es la fuerza de Antonio. Esta es una historia de las más trágicas que me contó Antonio. María Cartones. María Cartones. Yo creo que esta imagen en algún texto digo que es la declaración de principios de Antonio Turok, porque frente a una mirada fotográfica acostumbrada a ver en lo indígena siempre el lado folclórico, ¿no? Tú haces esta mujer que es la historia de una tragedia. Cuenta la historia de María Cartones.
María Cartones era la esposa del que había sido nombrado pachón, ¿no?, de la fiesta. Durante la fiesta el marido se muere. Entonces, ¿cómo se iba a pagar eso? Pues lo tiene que pagar la esposa. Ella agarra y se iba al bosque y es violada. Y de la violación nace un hijo. Posteriormente, pues ya traía el chamaco güerito y las monjas le arrebatan el hijo y le dicen que ese es un hijo del diablo. Bueno, se vuelve loca, se vuelve María Cartones. Entonces se paseaba por San Cristóbal, entonces se agarraba y se sentaba y se untaba lodo y empezaba a narrar la historia de cómo había sido violada, ¿sí?, cómo le habían arrebatado el hijo. Y yo dije, esta es la historia de este lugar, esta es la historia de la tragedia que nos rodea. Esta es posiblemente la foto que me transporta a todo lo que va a seguir siendo mi búsqueda, ¿no?, en una carrera fotográfica. Anarquismo, comunismo, trotskismo, de repente y aparece América Latina. Aparecen los pueblos indígenas humillados en San Cristóbal, una guerra del Estado contra ellos en Guatemala. ¿Qué más viste? Yo me había abierto el camino yendo a las comunidades indígenas de San Cristóbal y había yo descubierto la magia de un pueblo milenario. Y cuando llego a Guatemala y me doy cuenta que son los mismos hermanos y los están masacrando, hay un sentido de exterminio, fue cuando yo empecé a cambiar toda mi construcción. Y de Chiapas te vas a Guatemala, Centroamérica, en una época donde había una revolución en Centroamérica. ¿Qué ibas buscando ahí? Guatemala. 1982 ya tiene un rato. Después de ser cuestionados cada paso por el ejército guatemalteco, los que vienen a hacer aquí, que no sé qué. Y llegamos a esta comunidad donde se había dado una de las peores matanzas de esa época, que se llamaba las 2 R's. Los cuerpos de los hombres los pusieron en una hilera en la selva y a todos los fueron ejecutando con el famoso corte chaleco, que era cortar los 2 brazos y la cabeza, que cayeran los 2 brazos y el cráneo encima. 400 y tantos pobladores fueron masacrados. No sé por qué decidí que ese sí era mi tema. Te digo que estaba profundamente ofendido. ¿Pero por qué los quieren matar? Si aquí hay una inteligencia milenaria, mucho del cual podríamos aprender la humanidad. Si me preguntas qué vi en Guatemala, vi el infierno. Vi algo que nunca me imaginé yo, que el ser humano sería capaz de hacérselo a otro, y de esa manera. Ya no importa quién es el bueno y quién es el malo. ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Cómo somos capaces de quedarnos callados y permitir ser totalmente animales de esa manera tan extraña e incomprensible y hacernos tanto daño?
¿Te acuerdas de Hannah Arendt que decía, el mal absoluto no tiene respuesta, es la forma de la banalidad pura, donde la vida ha dejado de valer? Esta es una de las clásicas, que es una historia en sí, Las viudas de Guatemala. Saber que registrar ese momento puede ser muy importante. Es memoria, pero ¿hasta dónde el fotógrafo está obligado a poner editorial de su parte y hasta dónde es simplemente el registro? Y de ahí Guatemala Es la mecha de Centroamérica. Salvador, Nicaragua. No fueron nunca, no llegaron ni cerca al horror que fue Guatemala. Fue un proceso histórico que se contaminó, si tú quieres, pero nunca con el horror del que acabas de describir. Guatemala fue el peor de todos los ejemplos. Y creo que eso también me afectó para todo lo demás que iba a seguir. Pero tú llegas a Nicaragua con una doble vocación, la de combatiente y la de fotógrafo. Regresamos a Cartas al Papá. Dentro de mi proceso de explicarle a mi papá, siempre lo hacía por mi papá. Yo tenía que... Tú eras su corresponsal de guerra. Sí. Entonces, aunque él estaba aterrado, estaba orgulloso, pero también no podía aguantarse que yo regresara con las visiones, ¿no? Tú agarrabas esto, una mochila, metías esto y te ibas a tomar fotos. Pero estas son las que me llevaba yo a la guerra. Estas chingonetas, ¿no? Y yo era bien presumido, mamón. Leica, 50 aniversario. Con estas me iba a la guerra, con 2 de estas, ahí están. Eso es lo que yo llevaba conmigo a la guerra, ¿no? Un par de rollos, unas cámaras, unos lentes, un juego de ropa. Y así me podía yo ir un par de meses. No necesitaba más. Lo de Nicaragua es un fenómeno muy extraño, porque en 1978 eran 123 hombres dispuestos a morir. Para 1979 ya estaban tomando el poder. Entonces fue un proceso muy rápido, casi como una especie de novela romántica. El pequeño ejército de locos que va a buscar la justicia, ¿no? Así había dicho Sandino. Fue una guerra florida hasta cierto punto. Entonces se me hizo que Nicaragua me permitió en ese sentido tratar de hacer un viaje de la condición humana. La justificación de fusilar a un pobre chamaco que no la debía ni la temía. ¿Por qué tanta sed de fusilar a un chamaco de 17 años? Era porque la tropa tenía sed de sangre. Tenemos sed de justicia, sed de sangre. ¡Qué horror! Te toca vivir que el respeto a la vida no vale nada. El drama humano. Todo está perfecto en esta foto. Eso no es fácil.
en esas situaciones, ¿no? Toda la composición está perfecta, lo que está pasando con cada hombre, ¿no? Lo que está pensando el fotógrafo cuando ve la foto. Para mí es una de mis favoritas. Imagínate, ¿qué está pensando? ¿Cómo lo tiene que ver así en un speed? Si un segundo pasa, ya pasó los pájaros, ya se cayó el edificio, ya empezó las bombas, ya todas estas otras cosas que lo está viendo en su cabeza constantemente, su imaginación. Ahí es donde está esa fuerza de intellectual creativity. Creo que ahí es donde la fuerza de la fotografía tiene su poder, la foto documental. Esta es una persona que ha estado en su cabeza todo el tiempo. Y eso es padre de Antonio. Aquí Antonio era bastante joven cuando tomó estas fotos. Un fotógrafo joven que estaba queriendo contar la horrible historia de Centroamérica. No es fácil tomar esas historias, te afecta como persona. Yo creo que sí, no puedes ver tanta muerte y que no te cause algo, ¿no? Pero ese es el fotógrafo que está viendo el momento exacto. Y cada uno es una historia. Tu trabajo en Nicaragua me parece excepcional porque está otra realidad. Están los niños jugando con los milicianos. Está el miliciano llegando a ver a su familia y besando a su mujer. Y hay una foto que me fascina, que es una mujer pariendo a otra mujer. Un extraño doble desnudo femenino unido por un cordón umbilical y unas manos también femeninas cargando a la niña. El agotamiento, el dolor inmenso y el éxtasis son casi lo mismo en cara de la madre. El llanto no es más que una celebración de haber nacido. Esa foto me llama mucho la atención, pero mucho más cuando me dijiste que ese día se cumplió un año del triunfo. No, dos. 2 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Y que tú te dirigías a la plaza como todos, pues a ver las banderas rojinegras y los discursos de los líderes. Y que decidiste detenerte y entrar a un hospital y ver nacer a un ser en ese momento. Me parece que ahí está la mirada turoca, ahí está la poética, como está aquí en María Cartones, que es el drama. Es decir, yo creo que ahí está algo que te caracteriza, esa capacidad de ver desde otro lugar la historia, pero en el centro de la historia, ¿no? La sed de la noticia muchas veces prefiere el rostro de lo que se consideran los protagonistas. Y esa mirada piensa generalmente que el protagonista es los hombres de la guerra, los militares, los jefes de Estado, los guerrilleros, los comandantes. Y si uno ve tu trabajo, no están ninguno de ellos. De las fotos que tengo de dirigentes, a todos los ridiculizo. Es terrible. Soy un asco. Tengo esa foto maravillosa, tomada en 1984, donde le digo yo a Daniel Ortega, porque yo buscaba algo que él pudiera cargar y lo único que tenía en su oficina, el comandante guerrillero Daniel Ortega, era un tucancito de esos de folclóricos. Y le digo, comandante, déjeme tomarle una foto con su tucán. La cara que pone es de un desconcierto, pero que al final se vuelve visionaria la foto, porque es el personaje ridículo. Está fuera el culto de la personalidad. Ni al dictador de entonces, Somoza, ni al guerrillero que lo combatía Daniel Ortega, ni al dictador Ortega de hoy, ¿no? Es decir, al final
esos desgraciadamente se convirtieron en lo mismo. Esos sandinistas hoy han vuelto a fusilar muchachos. Ahora vuelven a fusilar. No, es que la historia se ha repetido una y otra y otra y otra vez. ¿Hemos aprendido algo de la historia? ¿O simplemente todo se repite y es... Nunca realmente lo he resuelto hasta la fecha. Todavía no entiendo muchas cosas. Yo creo que había un grado de romanticismo que se necesitaba para irse, ¿no?, a la guerra. Cuando yo me fui a Nicaragua, sí me fui con ese romanticismo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se va perdiendo el entusiasmo? ¿Por qué se va perdiendo el romanticismo? Digamos, después de los horrores que yo vi en Nicaragua, yo dije, pues yo ya no quiero volver a tomar ni una foto de guerra. La fotografía no se busca, se encuentra. Y eso es muy importante. Tú encuentras, pero lo encuentras porque en tu cabeza ya está. La parte padrísima es que tú ya vas buscando para encontrar algo y de repente sucede un imprevisto. Y si tú estás listo para ese imprevisto, entonces sí ya se convierten en esas fotos icónicas, esas fotos extrañas. Como estas de San Cristóbal, esto fue antes de 1994. Así es que es súper histórica de lo que estaba pasando antes de que llegaron los zapatistas, ¿no? Ya venía una energía, ya venía un cambio. Pues era el monumento del fundador, de Diego de Mazariegos. Ese monumento ya había tenido 2 atentados. Era una cuestión simbólica de decir, ya basta. De repente tú estás caminando en las calles y entran estos personajes con arcos y flechas y en silencio, además, me acuerdo. Como un buen portero de fútbol, no hay un buen fotógrafo sin suerte. Y yo creo que tú has sido rico en esa suerte. Muy rico y muy rico en la intuición de medium, de entender algo que después va a ser mucho más claro. Pienso en la foto del subcomandante Marcos, rodeado de su escolta, como un hombre solo. Tu Marcos está mirando el suelo, no está haciéndole gestos a la historia, no está como un hombre solo. Esta es la primera vez como en 15 años que me atrevo a meterme al cuarto oscuro. 15 años. Chale, voy a ver si me acuerdo. Pinche fotógrafo chafa. Es un cieguito. Pero creo que lo voy a lograr. Vértebras, ¿qué hice? No mover, dice. Oh, qué la chinga. ¡Ah! ¿Qué hiciste, Turok? Chiapas, 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 Chiapas. Me gusta la idea de esa visión de lo humano, del drama de la historia a partir de la gente que lo vive, no de quien lo dirige o es el vocero de ese momento histórico o es el intérprete de ese momento histórico. Y lo vuelves a hacer en Chiapas. El muchacho que va creciendo regresa de Centroamérica
ya a su casa, que es Chiapas, 1 de enero. Está amaneciendo a oscuras y te encuentras una columna guerrillera. Así, entrando, ¿no? Y tomas No. la foto más. La veo la columna y dije, híjoles, Me alcanzó la guerra aquí también. me alcanzó otra vez el destino, la guerra. Y dije, no, pues yo tengo que ir por mis cámaras. Fue lo primerito que pensé. Esto tiene que quedar registrado. La primera imagen que sale, que es el rostro del levantamiento zapatista en el mundo. Un miliciano, con el rostro descubierto, todavía el icono del pasamontañas no ocupará, no será la primera foto, es un rostro desnudo de un indígena que te está apuntando con su arma, evidentemente porque tú le estás apuntando con tu lente. Los indígenas zapatistas habían decidido ser los dueños de su propia imagen. No puedes ahora tomar una foto impunemente porque el que decide la imagen soy yo y ya no eres tú, ya no es el de fuera. Yo lo entendí y lo sigo entendiendo de esa manera. Aquí está. Okay. Pues vamos a poner esta, ¿no? La icónica, que a mí me gusta mucho. Esta es la primera entrevista del subcomandante Marcos. La que se hizo el 2 y 3 de febrero del 94. Pues ahí está el comandante Tacho, está la comandante Ramona. Le dijimos, a ver, pues, siéntese ahí, subcomandante Marcos. Nos llevaron, dizque, clandestinos, ¿no? Y nos vendaron, y dieron 20,000 vueltas y subieron y bajaron. Y al final llegaron a una población que yo conocía perfectamente bien, que no era la selva, era en la comunidad de San Andrés Larrainzar. Entonces yo me acuerdo que me reía yo mucho, ¿no? Cuando sale la nota, en algún lugar de la selva, no era un lugar de la selva, era un lugar de los Altos de Chiapas, pero había toda esa parte del mito, ¿no? Que había que ser clandestinos y que nadie supiera. Entonces era muy divertido, fue muy divertido. ¿Cómo se usa un material tan importante como este? Yo creo que eran como 15 rollos. Y de todo este material, curiosamente, la jornada escogió una donde traía una mirada medio de pícaro. Esa fue la primera foto que se conoció a nivel mundial. Él era muy teatral, el sub, ¿no? Entonces siempre estaba con las manos y el saludo, ¿no? Rara vez se quedaba él como meditativo. A la diferencia de mis otros colegas, ellos buscaban la foto del líder irrespetuoso, ¿no? Haciendo todo tipo de obscenidades. Y para mí era una cosa más seria. Y yo me esperé, porque yo lo que quería era una imagen que él estuviera reflejando en qué chingados se estaba metiendo y por qué, en un estado de reflexión más que de protagonismo. Y entonces yo estaba buscando mucho este momento, y esta nunca la escogieron, y fue la que yo más busqué. En ese proceso de pensamiento, cuando tú lo tienes todo controlado, pues sí, tú tienes la opción
de manipular lo que tú estás buscando. Una visión editorial desde la toma. Mi mensaje editorial era ponerlo al personaje de tal manera que yo lo quería pensando que si estaba él 100% convencido que si esto terminaba en una tragedia, que había un sentido de responsabilidad. Entonces sí había un sentido editorial en esa foto. Bueno, para mí esta es una manera de hacer foto construida. Yo fui a tomar la primera foto del general Absalón Castellanos, el gran hijo de puta del general. Entonces cuando lo agarran los zapatistas, le ponen un costal en la cabeza y lo tienen incomunicado con un costal. Entonces yo fui con el subcomandante Marcos y le digo, yo quiero esa foto. ¿Para qué quieres esa foto, Turok? Digo, porque es historia. Yo quiero retratar ambos bandos. Yo me peleé mucho con el sub de muchas de las intenciones que yo tenía de algunas fotos. Y ahí empecé yo a tener mis primeros roces con el sub. Esto se podría haber convertido en una de las peores masacres de gente inocente, gente que además yo amaba. No hay victoria con gloria en todo esto. Y eso a mí me parece muy importante en esa constante de entender la condición humana. Es que no hay gloria en esto. ¿Qué es lo que hace que los movimientos sociales cuajen? ¿Por qué los pueblos se levantan en armas? ¿Qué es lo que lleva a un pueblo a decir ya, basta, estoy dispuesto a morir el día de hoy por que mis hijos, mi comunidad viva mejor? No importa el sacrificio. ¿Por qué el ser humano llega a esos extremos de estar desesperados, estar dispuestos y estar convencido de que lo que estás haciendo tiene un sentido? Y eso es un poco lo que siempre he intentado hacer con mis imágenes cuando he ido a la guerra. Hacerme esas preguntas, más que tener respuestas. Entonces, yo quiero que esta foto que vamos a imprimir ahorita sea también un poco esa reflexión, ¿no? ¿Qué significa para nosotros? Luz, vámonos. Okay. Y ahora sí vamos a ver qué sale. ¿Listos? Tiempo. Dejé el cuarto oscuro y me fui al digital, porque realmente había que ser contemporáneo. No podía yo seguir sosteniendo esta idea, ¿no? de ser purista, no tenía sentido. Entonces, si yo quería reflejar la época que me tocó vivir, pues me tenía que actualizar. Tiempo. Perfecto, bien increíble. Mis impresiones digitales a mis impresiones en plata gelatina son muy diferentes, pero cada una es un mapa de la época. Lo que espero es que no se me acabe la pila de pensar qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Pero al final de cuentas todo es un paso breve y fugaz en el que tú vas dejando documentos. Entonces, si sigo trabajando pues, y sigo haciendo cosas, pues serán un reflejo de la época en las que lo hice.
Ahí está Santo Domingo. Santo Domingo. Santo Domingo. Allá en una iglesia grande que está Y aquel es el Zócalo, ¿no? sí, Ahí. Y este hombre se va a alejar más de la guerra. Me voy a Oaxaca. Me voy a Oaxaca y a A tomar mezcales, a comer delicioso. Vas a esa fiesta y estalla la revuelta. ¡Pum! Se arma la cosa. Y Turok va otra vez por su cámara. Otra vez. Es mi tema. Siempre será, mientras que tenga facultades, voy a decir, es mi tema. ¡Qué maravilla! Esa es la virtud de un fotógrafo, para mí. Esta es una gran historia de Oaxaca, la de 2006. Ahorita vas ahí, está lleno de turistas, pero hace 2006 estaba lleno de batalla social y son documentos que nos cuenta qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Creo que Oaxaca fue donde Antonio realmente cambió mucho su visión. No, yo creo que mi época más feliz es cuando no tenía estilo, no me valía. Y eso se va perdiendo, ¿no? Te van metiendo la idea que debes de tener un estilo. Pero sí me parece que tu militancia con la fotografía es equivalente a la militancia política de los rebeldes y los revolucionarios. Es decir, es tu forma de participar. Es tu forma de militar. ¿Puede alguien autorretratarse fotografiando a un muerto? El homenaje al guerrillero periodista caído en combate. Algo en esa foto me parece que tiene la dimensión de un autorretrato. Ese muchacho se parece al que fue a Guatemala, al que fue a Nicaragua, al aventurero, aquel que tiene entusiasmo por la revuelta y por la historia. La diferencia es que él ya se muerto, digo yo, en el éxtasis de sus 20 y tantos años. 27 años. Y tú sobreviviste tus historias y no te sigo. queda. Y hay otra cosa que me parece muy enigmático de la foto, además del cruce de luces, que si se ve de manera abstracta parece el alma que va abandonando el cuerpo de Brad. Hay algo en él que me parece más inquietante todavía. Está sonriendo. Es que sonríe. Y si yo me pongo a pensar cómo habré sido yo a la misma edad, a los 27, cuando yo estaba enterando, vestido de verde olivo, a hacer la revolución, seguramente era el mismo, el mamón, el impertinente, yo sí soy, tú no eres. Esta idea del autorretrato. En los momentos de guerra, cuando empiezan las balaceras, todo el mundo desprende un olor que, te lo juro, huele a melón. Porque tiene un olor muy particular, la adrenalina. Entonces tú cuando hueles el melón, dices, aguas, congélate y no te pares a lo güey. Me acuerdo claramente, y todo el mundo gritándole, agáchate, güey, ¿qué haces ahí? Se metió en medio de la balacera. Y de repente, nada más ves que el tipo cae. Como corresponsales de guerra tu obligación es
de hacer el registro, no de que te saquemos en caja de muerto. Una responsabilidad. Pero no necesitamos a un corresponsal muerto. Necesitamos que entre y saque la historia. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra obligación. Ese es un asunto muy trágico al final. Nadie debe de morir en esas circunstancias. Me voy a fumar un cigarrito porque La pregunta lo amerita. hasta que me corran. Ahorita me van a correr, ya lo sé. Las cosas se repiten, pero la curiosidad es la que nos motiva, ¿sí? A dejar plasmado. Nunca te puedes quitar esa piel, ¿no? Aunque te mueras, porque los hijos se van a acordar de la misma sangre. Quizás en todas las guerras se explica las guerras de donde uno viene, ¿no? Que están hechas siempre, y quizás eso es lo que nos fascina, de pequeñas, humildes, diminutas heroicidades. Yo siempre pensé que si algo me había dado mi padre, y que se lo agradezco, es ese marxismo recalcante que tenía mi papá. Haberme inculcado un sentido, por lo menos humanitario, de lo que debe ser la relación humana. Y si algo tenía sentido en mi vida era que podía haber un mejor mundo. Nadie debe tener el derecho de limitarte, ¿sí?, a no comer. Lo que yo veía en Chiapas y todo Centroamérica, ¿no?, es el derecho a la pernada. Y me dolía cuando se supone que hemos llegado a un nivel de civilización. Y eso es lo que muchas veces produce el capitalismo. Chiapas, Guatemala, Nicaragua, la guerra del Salvador, Oaxaca. Queda una última, la más terrible de todas, estar en Nueva York el 11 de septiembre. Eso ya rebasa cualquier capacidad imaginaria de lo que tiene que vivir un ser humano. Ese es el peor evento al que he vivido en mi vida. Me parece que haber presenciado el 11 de septiembre me rebasa toda posibilidad de entender el mito de la humanidad. Y lo que es sorprendente, Eduardo, que va más allá de mí ya, como fotógrafo y todo, es que estuve presente, que me tocó. Porque eso te toca sin cámara. No tienes cámara. No tengo cámara, traía dos, pero las dos las había llevado conmigo para que las arreglaran. Entonces estaban descompuestas. Y te haces de una cámara en ese momento. En ese día. Y yo estoy dormido y me levanta Marta Turok a las 8:54 de la mañana. Prendo la tele. Marta, esto es un acto terrorista. Y no tengo cámara, me voy a ir a comprar una cámara. Pero es otra vez la historia de mi vida. Cueste lo que cueste. Pero esto hay que documentarlo. Mientras que todo Nueva York quería salir, yo busqué la manera de meterme.
Yo no quería volver a saber nada de la guerra y ahí voy a pedir más castigo. Métete. Esto es historia. Creo que es una persona comprometida con su tema. Y eso creo que ya la historia le ha dado ese lugar, ¿no? No toma un mes para contarte la historia, toma 20 años para contarte la historia. Hay algo más profundo adentro que lo hace ser la persona que es. Ya, siempre pensé que si te vas a dedicar a eso, entrégate, porque el arte te tiene que costar la vida. Porque la vida en sí es absurda. Entonces, si te vas a dedicar a esto, que te cueste. Y si te mueres en el camino, que te mueras. Pero hazlo con alegría. Hazlo con fiesta. Eso es para mí el resumen de mí mismo. Hazlo con fiesta, hazlo con la gran alegría de haber tenido el privilegio de haber estado y además alerto a estar. Esa es la fiesta, tener el ánimo y la curiosidad de seguirlo haciendo. Y de seguirse revelando. Y de seguirse revelando. A cierta edad, todos somos sobrevivientes.